Bueno, miremos el régimen sancionatorio y los cambios que hubo con la ley 2277 del 2022. Entonces, digamos que lo importante es que todas estas sanciones, hay un máximo, hay un tope, que ahora son 7.500 VTs, para este año corresponden a 318 millones aproximadamente, antes eran 15.000 VTs, es decir que las sanciones podrían llegar hasta 636 millones de pesos. Bueno, en el régimen sancionatorio de que trata el 651, nos dice que las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida equivalen al 1% de lo que no se suministró, antes era el 5%. Ahí se evidencia una reducción con estos nuevos cambios que introdujo la ley 2277. De las sumas respecto de las cuales se suministró de forma errónea, está el 0,7%, antes era el 4%. De las sumas respecto de las cuales se suministró en forma extemporánea, es el 0,5%, antes el 3%. De aquellas, digamos, información de las que no es posible tasarla porque no tienen valor, nos indica que es el 0,5 VTs por cada dato no suministrado o incorrecto. Antes era el 0,5% de los ingresos netos o el 0,5% del impuesto del patrimonio bruto. Ahora más adelante vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si yo no presento o no subsano esta información de la exógena? Entonces, lo primero y la más grave para nosotros como contribuyentes es el desconocimiento de los costos, las rentas exentas, las deducciones, los descuentos tributarios, los pasivos, entre otros. Entonces, nos desconocen. Si yo subsano la omisión, no aplica este desconocimiento si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión. Si ya está notificada esta liquidación de revisión, solo serán aceptados los factores que sean probados plenamente, debido a que no suministré la información exógena en los tiempos los plazos que me daba la administración. Hay una reducción de sanciones del artículo 651 que nos dice que si yo subsano de manera voluntaria antes que se profiera un pliego de cargos, pues la sanción se reduce al 10%. Antes era el 20%. También nos indica que esta sanción se puede reducir al 50% si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción. Es decir, ya me profirieron el pliego de cargos, pero entonces antes de que se notifique la imposición de la sanción la corrijo, la reduzco al 50%. Si ya se produce ya se notifica esa imposición de sanción, la puedo reducir al 70% si la subsano y la cancelo dentro de los 2 meses siguientes a esa fecha de notificación. Ahora, no hay sanción si yo corrijo antes del vencimiento para su presentación, es decir, yo presenté la información exógena con todo el tiempo antes del vencimiento de los términos para presentarla y la corrijo, no hay sanción. También nos indica que a estas sanciones le es aplicable todo el tema de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradabilidad y favorabilidad del régimen sancionatorio que está contenido en el artículo 640 del Estatuto Tributario y que los vamos a explicar y más adelante lo veremos en un ejemplo. Esta reducción de que trata el 640, ¿a qué se refiere? Dice, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, que dentro de los 2 años anteriores a la comisión de la conducta no se hubiese cometido una misma, dice que el contribuyente lo hace de forma voluntaria y podrá reducir estas sanciones en un 50%, cumpliendo las condiciones. Ahora, ¿qué pasa si también el contribuyente pues lo va a hacer de forma voluntaria, no se ha proferido el pliego de cargos, emplazamientos previo a no declararlo, pero solo tiene un año anterior en la que no ha cometido esta conducta? Nos dicen, bueno, como ya no son los 2 años, sino solo un año, pues se la reducimos en un 75%. Hay otra, y es qué pasa cuando ya hay una sanción propuesta por parte de la administración tributaria. Dice, bueno, si usted como contribuyente acepta la infracción, usted acepta la infracción, la subsana y no ha cometido errores durante los 4 años anteriores a la conducta sancionable,
pues usted puede reducirla al 50%. Ahora, si usted acepta, ahora esta es otra. Resulta que usted también, la administración tributaria, le hace la propuesta de la sanción. Usted subsana voluntariamente, pero dentro de los 2 años anteriores a la fecha no tiene sino 2 años antes de cometer esta conducta, se le reduce en un 75%. Bueno, ahora vamos a hablar un poco todo el tema ya vamos a desarrollar más adelante, con un ejemplo, todo este sistema, este régimen sancionatorio. Sin embargo, primero vamos a ver un poco de jurisprudencia. Hay un concepto general, el 163 del 2023, el 165 del 2023, donde digamos, se compila parte del procedimiento tributario y aduanero por parte de la administración tributaria. En este compendio, pues, extraímos todo lo que tiene que ver con todo el régimen sancionatorio de información exógena. Entonces, hay mucho, digamos que la forma de decirlo es mucha pregunta y respuesta por parte de la administración. Entonces, el primero nos dice que, ¿qué pasa si, habiéndose incurrido en cualquiera de las infracciones de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario, antes de entrar a la vigencia de la Ley 2277, cómo se debe liquidar la sanción de la administración tributaria o del contribuyente? Recordemos que el 651 fue lo que vimos, ¿no? Que no presenté la información, la presenté en forma extemporánea, la presenté con errores, etcétera. Entonces, la administración tributaria responde, dice, mire, existe el principio de favorabilidad y aplica para el régimen sancionatorio, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior. ¿Qué significa esto? Que cuando la infracción se haya cometido antes del 13 de diciembre del 2022, cuando sale en vigencia la ley 2277 del 2022, dice que se debe aplicar esta norma por ser la más favorable para el contribuyente. Es decir, si usted cometió infracciones del 13 de diciembre hacia atrás y las va a corregir en este momento, usted aplica lo que está vigente en el momento. El régimen sancionatorio aplica en el que está vigente en este momento, no el anterior. Eso es lo primero que aclara en este concepto general. El concepto general dice, hay otro, dice, si el administrado subsana de manera voluntaria las infracciones de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario, antes que la administración tributaria profiera pliego de cargos y considerado está en el parágrafo 1 y el transitorio de esta disposición, ello implica que debe liquidar y pagar la respectiva sanción reducida al 5 o al 10. Entonces, el parágrafo 651 nos habla que yo puedo reducir las sanciones a un 10% o a un 5%, pero ese 5% era solo si lo presentaba antes del 1 de abril del 2023. Entonces, el contribuyente preguntaba si era reducida el 5 del 10 o el 5 de la sanción. Entonces, la administración tributaria le dice no. Usted puede corregir, el 10% es sobre la sanción y el 5% es sobre la sanción, no el 5 del 10. Entonces, y pone un ejemplo ilustrativo que dice, mire, si la sanción es el 400 millones, el 5% de 400 son 20, no es el 5 del 10. Entonces, digamos que eso es lo que aclara. Bueno, también aclara que estas sanciones también les aplica todo el régimen de la reducción de que trata el artículo 640, que es todo el tema de la lesividad, proporcionalidad y gradualidad. En el mismo concepto 165 le dice que si para acceder a las reducciones de que tratan el parágrafo 1 y el transitorio del 651, que fue lo que acabamos de ver, la reducción al 10% o al 5% que fue antes del 1 de abril del 2023 si yo subsanaba, decía que si puedo suscribir una facilidad de pago. La administración tributaria le dice no. Entiéndase que subsanar la infracción significa que usted hace la corrección y paga. Entonces no le aplica el tema de la facilidad de pago. También le preguntan a la administración tributaria que cómo debe entenderse la multa del 0,5 VTs de que trata el literal D, y es que cuando son datos que no son numéricos, sino son datos de datos. Entonces le dice que cómo debe aplicarlo. Entonces, y que si le podría aplicar, no, le pregunta, y si se debe aproximar le dicen, si voy a aplicar, le voy a realizar esa sanción del 0,5, se lo debo hacer por cada concepto y cada concepto lo debo aproximar a la sanción a la mínima que son las 10 VTs o
o debo hacer la sumatoria. Entonces la administración tributaria le explica y le dice, mire, si usted hace una infracción, usted debe pagar 0,5 por cada dato, pero ese 0,5 no puede ser inferior a las 10 VTs. Cuando lo ilustra le dice, mire, supongamos que usted tiene un dato incorrecto. Ese dato incorrecto le daría 0,5 VTs. Recordemos que ese 0,5 nos da como 21.000 pesos. Y le dice, pero estos 21.000 usted no los va a poder, usted tendrá que pagar mínimo 10 VTs, o sea, la sanción mínima que son 424.000 pesos. Si usted presenta 5 errores, ¿cierto? Son 2,5, aproxímela a 10 VTs. Pero si usted comete 22 errores, pues paga las 11 VTs. Entonces lo que le dice la administración es, si usted comete un solo error, pues tenía que pagar 20, pero no puede pagar 20.000, me paga 424.000. Y nunca va a ser inferior, siempre superior o sea, mínimo 10 VTs y de ahí para adelante. ¿Listo? Y no por cada dato, o sea, no si yo cometo 10 errores, aproximo cada uno, sino la sumatoria de los errores, pago mínimo las 10 VTs y de ahí en adelante. El concepto le dice, si un dato que carece de cuantía no se suministró o se suministró incorrectamente en diferente formato, es aplicable lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 651. Le dice no porque este parágrafo que hace referencia a datos omisos o inexactos que se reportan en diferentes formatos, son de datos de cuantía y como esto no es de cuantía, no le aplica. Es decir, se cuentan los errores y se paga 0,5 por cada uno. En el concepto, hay otro concepto que es que de marzo del 2023 que nos dice que debe entenderse por dato. Entonces, de qué trata el artículo 651 para aplicar esta sanción. Entonces le dice, mire, basándonos en la resolución 1255 del 26 de octubre del 2022, ¿qué se considera dato? Ejemplo, tipo de documento de la persona natural o jurídica, número de documento de identificación, apellidos o nombres o razón social, dirección de la persona. Entonces dice, esto es lo que se considera datos y no hay, digamos, un dinero o un valor para estimarlo. Entonces, eso es lo que se considera un dato. En ese concepto, en otro concepto le preguntan a la administración si el administrado subsana alguna de las infracciones de que trata el numeral 1 del artículo 651 del Estatuto Tributario y liquidó y pagó la respectiva sanción antes de la entrada en la vigencia de la Ley 2277 del 2022, es procedente dar aplicación al principio de favorabilidad en caso de considerar la reducción de las multas aplicables. La administración tributaria le dice, no, mire, si usted como contribuyente ya subsanó antes de la entrada de la vigencia 2277 del 2022, pues ya no puede aplicar la reducción de que introdujo esta ley. Usted debe aplicar las que estaban vigentes en el momento que usted subsanó y corrigió. Eso es lo que le está diciendo la administración tributaria. En el concepto de diciembre del 2022, le preguntan a la administración lo siguiente. La administración emite un concepto donde le dice, bueno, ¿qué pasa con estas sanciones de que trata el artículo 651 cuando yo contribuyente tengo errores, pero no los cometí yo con dolo, sino que hay un tercero que cometió estos errores por mí? Entonces, hay un tercero que con la intención de hacerle daño al contribuyente presentó información equívoca. Entonces le dice, ok, si usted demuestra como contribuyente que esa información está errada debido a un fraude o una suplantación que cometió un tercero, pues usted no le aplicaremos la sanción, pero es responsabilidad suya. O sea, la carga de la prueba la tiene que demostrar es el contribuyente para que lo puedan eximir de la culpabilidad y obviamente de la aplicación de las sanciones. En el concepto 21693 del 18 de octubre del 2017, le preguntan a la administración, ¿qué valores deben tenerse en cuenta para liquidar la sanción por no enviar la información exógena o enviarla de manera extemporánea, teniendo en cuenta que al momento de presentar la información se pueden presentar casos de duplicidad de valores al estar estos mismos conceptos en diferentes formatos? La administración dice que la suma respecto a las cuales no se reporta la información hace referencia a cada uno de los conceptos que la norma obliga a reportar, como lo son ingresos, retenciones, costos y pagos.
y se deben tener en cuenta los mismos por una sola vez, con independencia de que esta misma información se reporte varias veces en diferentes formatos y de manera distinta. En un ejemplo, supongamos que yo no presenté la retención en la fuente, el formato de retención de la fuente, pero sí presenté la información que se reporta en el 1007 de ingresos. Entonces la norma nos dice, bueno, si usted reportó a ese contribuyente, a ese tercero lo reportó en el 1007 de ingresos, pero no reportó en el formato de retenciones en la fuente el 1003, ok, no duplicamos, no paga sobre la base. Recordemos que en el 1003 se reporta la base y se reporta la retención. Dice, no liquide sobre la base, pero sí me liquida sobre la retención en la fuente que dejó de suministrar, porque ese es otro dato diferente. A eso es lo que habla la administración tributaria cuando no se aplica la duplicidad. En el concepto le dicen, bueno, le dicen que nos indique cómo sería la sanción. Entonces, de un sujeto donde obtuvo ingresos operacionales en el año equivalente a 24.500.000 e ingresos brutos no operacionales equivalente a 38 millones, de los cuales 12.500.000 corresponden a ingresos brutos obtenidos a través de contratos de mandato o administración delegada, pero que este dato fue el que no informó a la administración tributaria. Entonces dice, ¿cuál debo yo pagar? Debo pagar solo los 24.500, los 38.500 y los 12.500.000, hablando de la duplicidad de la información. Entonces dice, no, mire, habiendo subsanado usted la infracción, la base, dependiendo lo que usted va a corregir, usted debe aplicar es sobre los 24 y los 38 millones. No aplique sobre los 12.500 porque esto aunque es un formato aparte, ya usted lo reportó en unos formatos adicionales. Eso es lo que le dice la administración tributaria. En el concepto 046 del 19 de enero del 2021, le dicen a la administración tributaria que cómo debe aplicarse la sentencia C-160 de 1998, que exige que para la imposición de sanciones o por el no envío de la información tributaria, entre ellas la exógena, se debe demostrar el daño que se causa al Estado y que en muchas ocasiones los errores en el diligenciamiento de cualquier formato jamás generan daño al Estado. Entonces, digamos que con esta sentencia se hace un análisis y entonces dicen, bueno, miren, revisando el artículo 640 del Estatuto Tributario, dice que será el acto en el que se imponga la respectiva sanción en la cual el funcionario debe motivar la lesividad ocasionada. Que en el concepto 539 del 30 de septiembre del 2020 se explica que ya sea que se suministre la información, que no se suministre, que se suministre en forma extemporánea, se presume que hay un incumplimiento y que sí ocasiona daño a la administración tributaria, de modo que si no es necesario por parte del funcionario demostrar que hubo un daño al Estado, porque sí existe el daño. Que en el artículo 651 dice que cualquiera de las conductas de que trata el 651 sí generan daño a la administración tributaria y por lo tanto sí se genera sanción. Entonces dicen, bueno, ya basado en todo este análisis que hace del 640, estos conceptos, el 651, en esta sentencia dice que, digamos, dice, es exequible la expresión o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, que esto sí ocasiona daño, por lo tanto, sí proceden las sanciones que indica la administración tributaria, dependiendo el tipo de error y el tipo sancionatorio, el tipo de la sanción que debe aplicarse. En la sentencia 25120 del 2021 le dicen a la administración, bueno, si yo como contribuyente, digamos que ahí se hace todo el desarrollo porque hay un contribuyente que presentó una información errada y la administración tributaria le dice que debe pagar sanción por el valor que reportó equivocadamente. El contribuyente indica, yo no debo pagarlo sobre ese valor completo, sino sobre la diferencia entre lo que yo reporté y lo que debía reportar. Entonces, la sala se reúne en pleno y indica que efectivamente el contribuyente tiene la razón, que no se puede pagar, no le pueden sancionar por el valor total que reportó equivocadamente, sino sobre la diferencia entre el valor que reportó y el que debía reportar o el que corrigió. Bueno, ¿cuándo prescribe la sanción? Entonces, eso se encuentra contenido en el artículo 638 del Estatuto Tributario. Dice prescripción de la facultad para imponer sanciones. Entonces, ¿qué indica? Dice,
Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberán formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingreso y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas. En un ejemplo, vamos a verlo este año. En el año que yo voy a reportar la información ahorita que empiezan los vencimientos, ¿cuál es? El año 2022. ¿Cuándo la voy a presentar? Este año en el 2023. ¿Qué periodo ocurrió digamos, yéndonos a futuro, vamos a suponer que yo no presento la información. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Pues en el año 2023. Aquí, ¿qué nos dice la norma? Son 2 años, pero mire lo que nos dice. Son 2, dice que el periodo dice, la fecha en la que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad. Entonces, a pesar que en el 23 yo voy a informar en la información del año grabable 2022, el periodo donde ocurrieron los hechos fue en el 2023 y dice que ahí debemos revisar qué renta se va a presentar. La renta del 23 se presenta en el 24 porque nos dice que es la irregularidad sancionable es del periodo durante el cual se va a presentar esta declaración de renta. Entonces, a pesar de que la información exógena es del año 2022, los hechos ocurren en el 2023, la renta del 2023 se presenta en el 24, ahí empiezo a contar los 2 años. Entonces, 24, 25, 26. En el año 26, ahí es donde prescribe la sanción por no presentar la información exógena. Este es un ejemplo teniendo en cuenta la información exógena de este año. Bueno, ahora miremos un ejemplo de cómo aplica todo ese tema sancionatorio. Acá hicimos unos supuestos de que yo no presenté esta información en el formato 5247, que en algunos formatos lo presento con errores, en otros no reporto y en otros lo hago de forma extemporánea, y que también tengo errores de cuantía que me suma una cantidad de 50. Entonces aquí ya hacemos como toda la sumatoria. Tenemos todos estos, el total, digamos, de los errores, de lo que no reporté y demás. ¿Cómo se aplica la sanción? Entonces, de las que no se reportaron, hago la sumatoria de todo lo que no reporté, 557 y 1.760 millones, y le aplico el 1% de las sumas de las cuales no suministré la información exógena. ¿Eso cuánto nos da? 23 millones de pesos. También tuve errores, entonces, ¿cuánto es la sanción de los errores? Hago la sumatoria de los errores y eso me da el 0,7% y me da 29 millones de pesos. La que no he presentado la voy a presentar en forma extemporánea, sumo el formato, la cuantía de lo que suma y le aplico la sanción del 0,5%, que todas esas sanciones están contenidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y tengo 50 errores, digamos, de datos. Entonces, recordemos que la sanción será el 0,5 por cada dato no suministrado, sin que exceda los 7.500 VTs. ¿Cuánto nos da? 1.060.000. Entonces, ya apliqué todas las sanciones por cada tipo de comisión de la conducta de cada uno de los errores. Esto me suma un total de 56 millones. Hago una comparación, es que, recordemos que las sanciones en su conjunto no pueden superar las 7.500 VTs, es decir, 318 millones. Como son 56 millones, o sea que mi sanción del artículo 651 son 56 millones de pesos. Si todas estas sumatorias me dieran a mí, no sé, 400 millones, me voy límite, que son solo 318. En nuestro ejemplo, son 56 millones. Estos 56 millones les puedo aplicar las reducciones que explicamos anteriormente, que están también contenidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y nos dice, bueno, usted puede reducir al 10% esta sanción si usted corrige voluntariamente antes de que se profiera el pliego de cargos. Entonces, ¿esto qué es? Que pasa el 10% de 56 millones, pagaría solo 5 millones de pesos. También había una reducción del 5%, pero eso solo aplicaba hasta el 1 de abril del 2023. En nuestro caso, estos 56 millones por el 5 nos darían 2.832.000.
Que puedo reducirla al 50% del valor de la sanción si la omisión la subsano antes de que me notifique imposición de sanción la administración tributaria, pero que ya hay un pliego de cargos, pues pasa a 28 millones de pesos. O al 70% si ya subsano subsano el error, pero y hago la subsanación dentro de los 2 años después de notificada por la administración tributaria. 56 millones por el 70% me da 39 millones. En nuestro ejemplo, vamos a decir que nosotros vamos a subsanarla voluntariamente, que no se ha proferido pliego de cargos y le aplico la de los 5 millones de pesos. Ahora, ¿qué nos dice? Que nosotros también podemos aplicar la reducción de que trata el artículo 640 del Estatuto Tributario, que va relacionado con los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. ¿Qué nos dice? Mire, el 50% si usted la corrige voluntariamente, no le han proferido pliego de cargos, no ha cometido esta falta dentro de los 2 años anteriores a la comisión de esta conducta, se le reduce en un 50%, que son 2.832.000. Que también puede decir, no, que si la voy a corregir voluntariamente, no me han proferido pliego de cargos, pero que la comisión la he cometido 2 años, pero un año no. Entonces, si no la cometió durante un año anterior, pues la reducción es del 75%. En nuestro ejemplo, uno hace una revisión, yo no he cometido el mismo error ni nada. Esta reducción de 5 millones que fue la inición, que fue la reducción del 10%, le puedo aplicar el 50% y pasamos a una reducción de 2.832.000. Es decir, pasamos de una sanción de 56 millones de pesos a cancelar solo 2.832.000 por esa comisión de esas conductas.